Estamos de vuelta a las 8:45. Hoy es la noche de los purititos abogados. Tenemos a un ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Luis Fernández Molina, que nos acompaña en esta noche. Y tenemos a Gerson Sotomayor, a ambos, acá para conversar respecto de esa resolución de amparo provisional que la Corte de Constitucionalidad otorgó a fines de la semana recién pasada y que tanta polémica ha generado. El viernes tuvimos acá al licenciado Roberto Molina Barreto, magistrado de la Corte de Constitucionalidad, defendiendo o explicando esa resolución, ese amparo, y queremos ahora conversar con otros juristas, con otros abogados que nos digan exactamente qué es lo que está ocurriendo y cómo ven ustedes esa resolución. Si ustedes hubieran sido magistrados, ¿votan disidente o a favor? Disidente. Disidente. ¿Por qué? Porque procedía a la Si hubieran sido abogados no habría habido necesidad que votaran disidente, su posición habría ganado, no habría habido amparo para el presidente. Yo lo veo del lado positivo, porque de 5 votos hay 2 votos disidentes y muy bien fundamentados. Mis respetos a los magistrados Chacón y al magistrado Trujillo, porque ellos sí fundamentaron y fundamentaron muy bien. Veamos 2 aspectos en este amparo, un aspecto que podemos llamar de forma y uno de fondo. El de forma es respecto a la legitimidad. Y los dos ponen, y esto sí lo quiero copiar literal, porque el magistrado Molina Barreto hace referencia a que hay antecedentes. Y en sus votos razonados, cada uno de ellos dice, me refiero a Trujillo y a Chacón, que dicen que no tienen nada que ver los casos parecidos a este con este. Porque en los otros casos, contra las comisiones de postulación, contra muchas cuestiones que sí podemos aceptar que son de trascendencia nacional, individuos presentaron amparos, cierto, pero en esos casos no había nadie que lo hiciera, había un vacío. Aquí el llamado a presentar un amparo era el señor presidente de la República. Más aún, en su voto razonado, los dos indican que el propio presidente manifestó que desconocía a un abogado que planteó un amparo y este otro amparo. O sea, no me defienda, compadre. Yo sé defenderme, tengo argumentos y arrestos para hacerlo si ese es mi deseo. Pero no necesito que me estén protegiendo en ese caso. Quedó muy mal visto. Y en cuanto al fondo, no sé si me estoy adelantando mucho, al fondo ya hablé de la forma, o sea, la legitimidad para actuar, y al fondo me estoy refiriendo a el hecho de que la Corte solo tiene 3 días para ver el expediente y mandarlo. Hace 10 años, cuando yo estaba en la Corte, nos regañaron porque muchos amparos, antejuicios contra ministros de Estado, los deteníamos. No, esto ya no lo remitamos al Congreso porque es muy trivial. Nosotros, al actuar así y no remitirlo al Congreso, estábamos de hecho resolviendo el antejuicio. Estábamos diciendo no. Entonces vino las críticas, dijeron, no, ustedes no analicen, ustedes remítanlo a quien le corresponde resolver el antejuicio, que es al Congreso de la República. Pues eso hicimos, venir puros mensajeros, puros tramitadores, puro correo, aquí está, para allá. Pero aquí nos dijo el licenciado Molina Barreto que no se supone que la Corte Suprema simplemente actúe como tramitador, sino, dice él, la Corte tiene que hacer un análisis de la demanda que se está planteando, de la denuncia que se está planteando, y establecer mediante premisas y una resolución si hay o no hay razones verdaderas, indicios reales para enviarlo al Congreso y que se desarrolle el proceso. Hay una diferencia, por ejemplo, a los que les corresponde probar la veracidad de los hechos planteados en un antejuicio le corresponde a la Comisión Pesquisidora del Congreso. Es a ellos al que les corresponde analizar si existe esa veracidad o no. A la Corte Suprema de Justicia lo único que le correspondería no es una denuncia ilegítima, no es una denuncia política y no es una denuncia espuria, entonces trámite. Pero aunque lo que le atribuyen es el nombramiento de funcionarios que por ley el presidente debe nombrar. El tema sí, totalmente, pero es que ese no es el papel de la Corte. Fuera el papel de la Corte Suprema de Justicia si a ellos le correspondiera ser el pesquisidor en este caso. Pero obviamente a ellos simplemente tenían que darle trámite, tal cual lo está planteando el licenciado, tenía que darle trámite al Congreso al no llenar ninguna de estas 3 características y condicionantes que plantea la ley de antejuicio. Entonces, obviamente, yo planteo, por ejemplo, en el caso de Aníbal García, presenta el antejuicio en contra de Roxana Valdetti. En ese caso, para mí, a mi criterio, sí era político, porque es secretario general de un partido político y en esa calidad lo planteó. En cambio, el diputado Amílcar Pop lo plantea en su calidad de representante del pueblo.
como le corresponde hacerle un diputado. Entonces ahí se eliminan las características de espurio, de político o ilegítimo. Hay legitimidad que se dio por elección popular, no es político porque está argumentando la representatividad del pueblo y por supuesto dio argumentos que se alejan totalmente de un planteamiento espurio. Gerson, y según tu criterio, ¿está legitimada o no Karen Fisher para presentar ese amparo? No, yo creo que absolutamente no. Y precisamente porque la legitimación activa, que es la que debe, digamos, de preponderar a la hora de la presentación de un amparo, obviamente es determinada. Si yo soy el sujeto afectado, yo soy el que está legitimado activamente para actuar. Si no lo soy, yo no estoy afectado. Ninguno de mis derechos está afectado, yo no puedo plantear un amparo porque simple y sencillamente me lo van a rechazar por falta de legitimación, como ha ocurrido en muchos casos. Ahora, el gran problema que se da es que pareciera que ahora esta Corte de Constitucionalidad le abrió la puerta a cualquier persona cuando un funcionario esté en problemas que se le haya presentado ante juicio, ahora cualquier ciudadano resulta que puede ir a sacarlo de problemas. ¿Por qué usted, abogado Fernández, cree que no es legítimo que una abogada apele al respecto de la Constitución? Que esté que la legitimidad se le otorgue precisamente porque está custodiando la Constitución. Entidades constitucionales, institucionales encargadas de esos derechos generales o derechos difusos. Primer punto. O sea, la PDH, el Procurador de Derechos Humanos, la PGN, en su caso la USAC o en su caso el Colegio de Abogados, si esa fuera la situación. Pero lo más importante, la persona que era quien iba a beneficiarse del amparo, no presentó amparo. Yo admito que se presente por una comunidad, por un grupo de campesinos que no saben o no pueden presentar un amparo, pero alguien que sí tiene todos los medios para plantear un amparo y no lo hace es porque no quiere hacerlo. Cabe señalar que el magistrado Chacón en su voto razonado dice que se le impuso un previo a la licenciada Fisher, previo a resolver que a la actora indique su representación. Y en su voto razonado, el mismo Chacón dice, y ese previo no lo subsanó. Y por lo tanto, de conformidad con el Acuerdo 1-2013, artículo 14, debió haber sido rechazada de ese momento. Es muy importante, y algo que también señala Chacón en su voto razonado es que la Corte no puede amparar a quien no ha pedido amparo. La Corte no puede amparar a quien no ha pedido amparo, y el presidente no pidió a nadie que lo ayudara. Afirmativo. Fue su amiga la que lo hizo. ¿Qué ve usted detrás de ese amparo, ya al margen de la acción legal? Se dice que es para consolidar la institucionalidad. Y yo creo que es al revés. Más si hubiera consolidado la institucionalidad, si el presidente logra aprobar en el Congreso y ante la comisión pesquisidora que debe presentarlo al Congreso, señores, yo estoy con la conciencia limpia, que nada debe, nada teme. Eso si hubiera consolidado, hubiera sembrado unos cimientos en la roca dura muy profundos en la institucionalidad. Gerson, pero el licenciado Molina Barreto veía, por ejemplo, el riesgo de que incluso se llegara a separar al presidente y que esto generara daños que luego fueran irreparables. Las apreciaciones que pudo haber emitido el magistrado son absolutamente espurias. Él inclusive planteó, es que estaba en riesgo la institucionalidad. Así es. No puede plantear si está o no en riesgo la institucionalidad porque a él no le corresponde ni le compete ver eso. Simple y sencillamente por el hecho de que a mí me caiga mal o no esté de acuerdo con algún hecho que pasó, yo no puedo venir y plantear un amparo. Así de sencillo. Entonces, francamente, comparto totalmente con el licenciado que hubiera sido más gratificante para la institucionalidad del Estado que se pudiera perseguir al presidente, que si está de manos limpias pudiera demostrarlo ante la Comisión Pesquisidora del Congreso de la República y se le hubiera podido abrir proceso penal. Si todos estamos realmente sometidos a llevar cualquier tipo de proceso y ser sometidos a los tribunales de justicia, creo que abonaría para la institucionalidad del país que el presidente de la República pudiera dar la cara en tribunales. Yo solo veo en el lado positivo. Ojalá lo hubieran llevado a proceso y hubiera salido inocente. Totalmente. O si hubiera sido una bocanada de oxígeno para todo el sistema. O si hubiera salido culpable también. Señores, ¿y cuál es el futuro, primero, de la acción de amparo? ¿Hay posibilidades de que en definitiva se termine revocando el amparo? ¿Lo ven ustedes venir? Yo veo los tiempos políticos, los tiempos electorales que estamos viviendo, estamos apremiantes. Yo veo que esto se va a ir durmiendo. Ese es mi
mi percepción. ¿Qué gana el presidente en este momento con ese amparo provisional? Mire, cualquier expediente que llegue al Congreso es objeto de negociaciones, punto. Unos a favor, otros en contra y otros que tal vez votamos así, votamos así. Pero no era más fácil la negociación en el Congreso que en la Corte, aunque sean menos. Sí, pero en la Corte no se puede negociar. En la Corte tiene 3 días, según la propia ley en materia de antejuicio. 3 días y remitirlo. Es más, si la Corte hubiera dicho no, lo remitimos, como dije al principio, está resolviendo y tomando una función que le corresponde en exclusividad al Congreso. Gerson, ¿esta causa entonces está perdida ya? Yo creo que todavía no. Tenemos que ver realmente quiénes fueron los magistrados que integraron y yo creo que en definitiva ellos por ética deberían de separarse, seguir conociendo el caso, permitir que otros magistrados asuman para conocer el amparo en definitiva. Sí, es un tema que trasciende a la ética propiamente y a la Constitución. Creo que los propios magistrados, en vez de interpretar de buena fe la Constitución, están lacerando la propia Constitución y al pueblo de Guatemala. Pero, ¿cómo no interpretar que esta petición de que no laceren la Constitución está más apegada a ese reclamo popular por la corrupción, el movimiento, la crisis, los casos judiciales que hay de funcionarios de este gobierno y se está dejando de ver la Constitución en sí? ¿Es posible que los magistrados en algún rescoldo de su resolución tengan la razón, según lo que ven ustedes? Yo estoy de acuerdo con el licenciado Sotomayor totalmente, y hay algo importante: el análisis jurídico no da espacio a contaminaciones de otro tipo. Uno debe analizarlo ahí y lo jurídico. Dicho sea de paso, el magistrado Trujillo claramente dice, pero si ese no es un hecho definitivo, y uno de los requisitos procesales del amparo es que sea un hecho definitivo. Como claro, que haya un daño que sea irreversible. Correcto. Irreversible, aquí no, aquí que me tengan que proteger de un daño irreversible. Realmente era parte de un trámite. Ahora, el problema es la doctrina, como dice el licenciado Sotomayor, la jurisprudencia que se va formando. Ahorita abrió las puertas, pero lo más grave, porque todos los candidatos a presidente dicen mayor empleo, mayor seguridad y todo. Todo depende de la certeza jurídica. Y la certeza jurídica está en las manos de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad por el excesivo poder que se les ha asignado. Y no se puede con otra doctrina ya un poco torcida de unos niveles más bajos que resuelve un juez por clamor popular. Señores, ese es un asunto de... A ver, déjenme preguntarlo así, aunque yo sé que mis vítores me habrá de acarrear lo opuesto. Este es un asunto de izquierdas y derechas. Lo que tenemos es una Corte de Constitucionalidad más conservadora que liberal. ¿Qué es lo que ocurre en la Corte? ¿Por qué se alinean en términos generales 3 votos para sostener el statu quo y normalmente hay 2 votos para propiciar algún cambio? Recuerden ustedes el amparo cuando se integró para integrar las Cortes. Yo creo que no es un tema ideológico, ¿no? Es un tema de intereses. Y aquí, por ejemplo, este tipo de resoluciones son resoluciones mandadas a hacer, son resoluciones a pedido. Les llegó la solicitud, bueno, así va resuelta y ¡ping! Va el envío hacia la dirección que quieren que vaya. Y este es un tema complejo totalmente. Creo que pensando en una reforma del Estado, realmente es que desaparezca la Corte de Constitucionalidad. No puede haber un ente con mayor poder que los propios organismos del Estado. ¿Y qué debe haber entonces? ¿Una sala constitucional en la Corte Suprema de Justicia? Sí. Y yo también creo que es una resolución a la carta, a requerimiento, a solicitud. Llama la atención que la integró en ausencia definitiva de un vocal, el señor vicepresidente hoy día, y en ausencia temporal de la licenciada, la presidenta Porras. Llama también la atención que por qué 2... Aunque, por cierto, la licenciada Porras muy probablemente hubiera votado de la misma manera en que lo hizo quien la sustituyó, que es el licenciado Trujillo. Es decir, habría sido un voto disidente del mismo modo. Sí, y contesto su pregunta anterior, yo sí creo que hay tendencia, no necesariamente ideológica, porque aquí en Guatemala no tenemos definición clara de qué es izquierda y qué es derecha, pero sí creo que marca un decantamiento en función de sentencias anteriores. Gracias, licenciado Fernández. Gracias, Gerson, por acompañarnos a las 8:45. Vamos con nuestro compañero Juan Carlos Sandoval, y él ahora nos cuenta otra vez qué están diciendo en las redes sociales respecto de esta conversación. Gracias, Juan, y buenas noches. Vámonos a las redes, tenemos muchos mensajes. Melina nos dice, yo sigo creyendo que la CC hizo algo bueno, porque si queremos que sea transparente, todo no debe ser un diputado quien demande, dice Melina. Quique, ¿y cuando se plantea paro a favor de manifestantes? No son ellos los que piden y se otorga, nadie critica, es lo que dice Quique. Gudiel nos dice también, estamos
ante un antejuicio de muchos que a mí se me hace menos urgente. Las reformas urgen, creo yo, más que todo. Y la decisión de la CC fue correcta, en este caso conforme al amparo, es lo que nos plantean. Y Marcos Camilo nos dice: hospitales sin medicinas, policías sin gasolina, Otto Pérez Molina y sus cercanos con propiedades millonarias, y Barreto pide respeto a las formas. Lo malo es que hasta la comisión pesquisidora estaba metida en clavos. Es que es una cosa increíble, es lo que nos plantean. Son situaciones que se vienen comentando a través de las redes sociales. Estaremos utilizando el hashtag embargos Baldetti, será nuestro hashtag de la noche, embargos Baldetti. Embargos son varios, son 11 en total las propiedades que han sido inmovilizadas por parte de un juez de extinción de dominio. Embargos Baldetti será nuestro hashtag de la noche. Al volver, Ana Lucía Mazariegos y Estuardo Zapeta.